Pero también hay que saber. Ok, el lugar que señalan para recibir notificaciones, por favor, seguirá siendo el mismo, Lee. El mismo, honorable juez, 11 Avenida, 2128, zona 13, Colonia Aurora 2. Ok, perfecto. El lugar para recibir notificaciones continuará siendo el mismo. Esto de conformidad con lo establecido en el artículo 321 del Código de Trabajo, quedando ustedes legalmente notificados de esta decisión judicial. Muy bien, por la contraparte tenemos dentro de este caso al licenciado Giancarlo. Buenos días. Buenos días, señora juez. Giancarlo Merino Ruano. Muchas gracias. El documento de identificación lo he tenido a la vista y su calidad se encuentra acreditada dentro del proceso de mérito. Le acompaña dentro de este caso el licenciado Rodríguez. Buenos días, licenciado. Buenos días, licencia, señora juez. Mi nombre es Luis Manuel Rodríguez Silva, soy colegiado número 7876 y soy el abogado auxiliante del mandatario de juicio. Muchas gracias. ¿El lugar que señalan para recibir notificaciones seguirá siendo el mismo? Será siendo el mismo, señora juez. Muchas gracias. Puedo colocarlo en la base, Lick. No tenga pena que el micrófono tiene alto alcance, entonces no va a tener usted ningún inconveniente. Les agradezco mucho por su comparecencia el día de hoy. Esta audiencia tiene como objetivo conocer los reclamos que el señor Bautista ha formulado en contra de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica. Para el efecto, la ley tiene previstas las fases procesales en las cuales conoceremos este requerimiento. No sin antes anticiparles lo siguiente, les voy a pedir unos minutos, se han puesto a mi vista pues varios documentos, hay una nulidad pendiente a resolver dentro de este caso que va a ser resuelta en este mismo momento. Era que la solución alterna de los conflictos a través de la conciliación siempre es la forma idónea de la solución de los mismos. Yo sé que en muchos casos esto es difícil por la naturaleza del conflicto. Fundamento de por qué ella está hablando de la conciliación. Jóvenes. 340, segundo párrafo del Código de Trabajo. Ajá. Ese 340 es dentro de las fases de la audiencia, la conciliación. Pero ¿por qué ella lo está haciendo antes que comience la primera fase? ¿Por qué? Eso lo vimos en clase. Por el principio de inmediación. Exacto. ¿Y su fundamento? Artículo 321 del Código de Trabajo. Ajá. Pero ¿por qué es que ella está hablando? ¿Se recuerdan que yo les mencioné el Código Procesal Civil y Mercantil y la ley del organismo judicial? Sería por el artículo 97, ¿no? Ajá. ¿Qué dice? Ahorita se lo va a leer. Dice conciliación. Los tribunales podrán, de oficio o a instancia de partes, citar a conciliación las partes en cualquier estado del proceso. ¿Ok? Y también en la ley del organismo judicial, ¿en qué artículo? En el artículo, creo, ¿Mm? es 66, ¿no? ¿Literal qué? 6. Artículo 66. ¿Qué literal? Perdón. ¿Qué dice? Para procurar de oficio o a petición de parte dentro del proceso o antes de que se inicie el mismo, el avenimiento de las partes, proponiéndoles fórmulas ecuánimes de conciliación. Lo anterior es sin perjuicio de las funciones que correspondan a los centros de mediación creados o reconocidos por la Corte Suprema de Justicia. En ningún caso lo actuado por los jueces en su función conciliadora constituirá impedimento o causal de excusa. En lo penal se estará a lo que disponga las leyes de la materia. Ok, En todo caso, está ahí. Ahí, gracias, David. Entonces, prácticamente el 66, en el inciso M, dice que de oficio a petición de parte es antes o después. ¿Qué dice el 66? Antes. Antes, ¿verdad? Ok, entonces por eso es que ella les está explicando, pero usted debe saber por qué es que ella lo está haciendo. Ella lo está mencionando que hay una fase que se llama conciliación.
existe una fase, pero ella lo está haciendo antes, obviamente, para ahorrarnos ese tiempo. Imagínense, la conciliación es el tercer paso. Entonces, para no llegar hasta allá y si la intención de ellos fuera conciliar, obviamente, por celeridad, es que ella utiliza la conciliación al principio, pero usted ya sabe cómo fundamentarlo. Sigamos. O de igual manera por la naturaleza de la entidad, en el caso de la comisión. Pero siempre es importante que ustedes puedan evaluar este concepto para poder solucionar esto. En primer punto, con la rapidez que ustedes esperan, ¿verdad? Y en segundo punto, por beneficio de ambos. ¿Han considerado ustedes esta posibilidad o prefieren que agotemos este punto en la parte procesal? No la vamos a considerar, señora juez. ¿No? ¿La conciliación en qué fase va? ¿Cuál es la primera fase? La conciliación a la tercera fase, ¿no? Correcto, la conciliación es la tercera fase. La primera fase es la actitud del actor. La segunda fase es la actitud del demandado. La tercera es la conciliación y la cuarta el diligenciamiento de los medios de prueba. Bueno, vamos pues. ¿No la van a considerar? Ok, no tiene la entidad una propuesta para conciliar. No la tenemos, dice. Ok, yo creo que esto es totalmente loable de acuerdo a las pretensiones. Muy bien, les suplico unos momentos, voy a organizar el expediente y en un momento voy a realizar notificaciones pendientes y a dictar el auto en este mismo momento. Pero no le pausa el audio en lo que termino de organizar acá. Voy a notificar dos memoriales que se encuentran pendientes que van a ser resueltos en esta misma audiencia. Uno de fecha 12 de mayo del año 2017, en la cual la entidad demandada, la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, pues presenta la solicitud de enmienda del procedimiento de acuerdo a los parámetros que se han establecido dentro de este memorial. Voy a entregar una copia de ambos. Una copia a cada una de las partes de estos memoriales. En cuanto a este memorial, el primero que se ha hecho relación, se ha puesto a mi vista el día de hoy, se resuelve en cuanto a requerimiento, que obviamente de acuerdo a las facultades establecidas en los artículos 66 y 67 de la Ley del Órgano Judicial, la enmienda de procedimiento que se ha solicitado es una facultad judicial. Es cierto, puede ser exhortada por las partes en algunos momentos cuando resulte evidente pues, que existe algún problema de procedimiento, lo cual dentro de este momento, por el momento, ¿verdad? Me voy a abstener de poder ejecutar pues alguna facultad de enmienda del procedimiento, derivado que tenemos de igual manera recursos de nulidad en trámite. Por lo tanto, acogidos a lo establecido en el artículo 66 y 67 de la Ley del Órgano Judicial, esta es una facultad judicial. Muy bien, quedando ustedes legalmente notificados de esta decisión judicial. En cuanto al memorial que también se le está entregado en copia en este mismo momento, de fecha 24 de mayo del año 2017, en el cual se tiene por evacuada la audiencia conferida en cuanto a la nulidad o el recurso de nulidad interpuesto por la entidad demandada, esta de conformidad con lo establecido en el artículo 365 del Código de Trabajo, pues se tiene por evacuada. Y consecuentemente de ello vamos a entrar a resolver la nulidad que se ha planteado dentro de este caso. Muy bien. Los agravios que se invocaron originalmente por parte de la entidad demandada sobre la resolución no dictada por mi juzgado, sino por el juzgado primero de Trabajo y Previsión Social para la emisión de demandas, de fecha 9 de febrero del año 2017, advierte que dentro de los puntos séptimo y octavo de la resolución que se hace pues relación, se establecen puntos que son evidentemente contradictorios, y esto es uno de los puntos que se ha relacionado por parte de la entidad demandada como una nulidad sobre la resolución, advirtiendo de que dentro de este caso, la entidad demandada, en el punto número séptimo de esta resolución, se le cita a prestar confesión judicial, de acuerdo a lo establecido en los decretos 126-83, reformado por el decreto ley 71-84, ambos de jefe de Estado. Y en el punto número octavo, se le cita a la entidad demandada para que en la audiencia pues preste confesión judicial y reconocimiento de documentos que no fue solicitado, y consecuentemente de ello a través de su representante legal, como advierte dentro de este caso. Para el efecto, ¿verdad? Al analizar las constancias procesales, se advierte que el recurso de nulidad que ha sido requerido por la entidad demandada debe ser declarado con lugar, derivado de las razones siguientes. Pregunto, ¿dónde puedo fundamentar el recurso de nulidad?
Chicos, En el Artículo 365, exacto, segundo párrafo. Ahí la nulidad se puede dar por dos razones. ¿Cuáles son? Actos y procedimientos. Excelente. ¿Será que la nulidad se puede apelar? Sí, licenciada. ¿Cuál es el plazo de tiempo? ¿Cuál es el plazo de tiempo que tengo para poder presentar el recurso de apelación? Es el de 24 horas, licenciada, ¿no? Correcto, muy bien. 24 horas, ley. También váyase por favor al artículo 367. Aquí yo encuentro la apelación. Dice, interpuesto el recurso de apelación ante el tribunal que conoció en primera instancia. ¿Será que ahorita estamos en primera instancia? ¿En el video? ¿Estamos en primera o en segunda? En primera, licenciada. Ok. Conoció en primera instancia. Lo concederá, que concederá lo que es el recurso de apelación, elevará los autos a la sala. O sea, él, en este caso ella, ordenará que se envíen a la segunda instancia. A ese segundo párrafo, por favor, pónganle en grande. Efectos suspensivos. Procederá en efectos suspensivos la resolución contra, póngale número 1, sentencias, y número 2, póngale autos. Que pongan fin al juicio. La apelación no produce efectos suspensivos cuando se interpone contra cualesquiera otra resolución apelable. Cuando la apelación es de las que no procede efectos suspensivos, el tribunal elevará los autos originales y continuará conociendo con el duplicado. Al siguiente párrafo, póngale en grande, sin efectos suspensivos. La apelación sin efectos suspensivos los adquiere si al continuar conociendo el tribunal de primer grado llega el momento de dictar la sentencia y no estuviera resuelta la apelación. En tal caso, el fallo de primera instancia, o sea, lo que estamos viendo ahorita, será pronunciado hasta que es causa ejecutoria, o sea, hasta que esté firme lo resuelto, lo que mandó ella a elevar a segunda instancia. Eso pasa cuando es sin efectos suspensivos y lo que es con efectos suspensivos. Tiene efectos suspensivos las sentencias y los autos. Y posteriormente hablamos de los efectos sin efectos suspensivos, que obviamente ella puede seguir conociendo, ¿verdad? Puede continuar, eleva lo que es el expediente y ella puede continuar con lo que es el duplicado. Vamos a ver qué pasa. En este caso, de acuerdo a la escritura pública número 13, extendida en la Ciudad de Guatemala el 10 de febrero del año 2017, en el cual la Procuraduría General de la Nación y representante legal del Estado de Guatemala otorga al licenciado Giancarlo Melini Ruano el documento que se ha denominado como mandato especial judicial con representación, advierte totalmente sobre la naturaleza de la entidad demandada, la Comisión Nacional de Energía Eléctrica y de la República de Guatemala. Como consecuencia de ello, se considera que los agravios invocados dentro del recurso de nulidad, que advierten una contradicción dentro de los puntos 7º y 8º de la resolución de fecha 9 de febrero del año 2017, evidentemente son contradictorios. Pero esto no es, obviamente, bajo un error invocado por la parte demandada. Fue un error del juzgado de admisión de demandas que puede ser perfectamente subsanado. En este caso, el punto número 7º se encuentra de acorde a la naturaleza de la entidad. La confesión judicial debe ser prestada a través de informe de acuerdo a los decretos ley 126-83, reformado por el decreto 70-84, ambos de jefe de Estado, y no como erróneamente se estipula el punto número 8º, que debe ser una confesión judicial a través del representante legal, derivado que para las entidades del Estado, pues la confesión judicial en el ramo laboral es prestada a través de informe, como lo establecen los decretos ley ya citados.
El reconocimiento de documentos, como se ha advertido, no fue uno de los medios de prueba propuestos por la entidad demandada. Puede haber sido un error de redacción dentro del juzgado de admisión de demandas, lo cual indujo a las partes a una creencia confusa en cuanto a la forma de licenciamiento de este medio probatorio. Por lo tanto, este recurso que fue interpuesto por la entidad Comisión Nacional de Energía Eléctrica de la República de Guatemala debe ser declarado con lugar y resolviendo conforme a derecho, debe prestar la entidad demandada el medio de prueba de confesión judicial a través de informe, como lo establece los decretos Ley 126-83, reformado por el decreto Ley 70-84. Los fundamentos de esta resolución son los artículos 365 del Código de Trabajo más los decretos ley citados, aunado al artículo 354 del Código de Trabajo aplicable en lo que respecta a este aspecto, quedando ustedes legalmente notificados y de esta forma vamos a subsanar el error que se cometió originalmente en la resolución de fecha 9 de febrero del año 2017, quedando ustedes legalmente notificados de esta decisión judicial. Muy bien. Con esto, pues ya hemos superado los memoriales que teníamos pendientes y los recursos que tenemos pendientes a esta audiencia. Vamos a iniciar con las fases procesales. La primera de las fases es la fase en la cual la parte actora aún puede ampliar la demanda. ¿Tienen ustedes ampliaciones a la demanda que deseen aceptar en la audiencia? Sí, honorable jugadora, vamos a ejercer nuestro derecho. Pregunto, ¿en esa primera fase qué puede hacer el actor? Ampliar la demanda. Haciendo la demanda. ¿Solo ampliar? ¿Qué puede hacer? 1, ampliar. 2, modificar. Y 3, ratificar la demanda. ¿Sí? Esas son las 3 cosas que puede hacer el actor. Vamos a ver qué pasa. Con el artículo 338 de presentar, traemos un memorial de ampliación de la demanda en cuanto a hechos y reclamaciones. Entonces, si me permite acercarme y presentar. Eso ya lo vimos en clase. Fundamento de la ampliación. Chicos, Artículo 338. ¿correcto? Ahí hay 2 formas de poder ampliar la demanda. ¿Cuáles son? Las pretensiones del actor y de convenir al actor, ¿no? No. ¿Qué dice? Hechos y reclamaciones. Correcto. En el tercer párrafo prácticamente dice, si en el término comprendido entre la citación y la primera audiencia al celebrarse, el actor ampliare los hechos, póngale número 1 ahí, los hechos aducidos, y hay un o reclamaciones formuladas. A menos que el demandado manifieste su deseo de contestarla, lo que se hará constar, el juez suspenderá la audiencia y señalará una nueva, para que las partes comparezcan a un juicio oral en la forma que establece el 335. ¿Por qué? ¿Por qué la suspende? Porque, por ejemplo, suponiendo, viene el actor y dice, bueno, fíjese que, señor abogado, a mí se me olvidó que me recibo un bono, el bono de lápiz. Entonces dice, bueno, entonces voy a ampliar la demanda. Vamos a solicitar ese bono de lápiz. Es un hecho. ¿Será que la parte demandada va a dejar desprotegida a su patrono o prefiere mejor prácticamente, en este caso, presentar los documentos para poder respaldar a su patrocinado? ¿Qué creen ustedes que él hará? Chicos. Pues el defensor tiene que defender hasta la muerte a su Exacto. cliente. Entonces, en este caso, él no se va a oponer a que él amplíe su demanda, ¿verdad? Él en ningún momento, él perfecto, dice, mejor voy a ir a traer los documentos para poder defender a mi patrocinado. Entonces, en este caso, el actor va a presentar una ampliación de hecho. Entonces, por lo tanto, la jueza está pidiendo la exhibición de libros
Usted está pidiendo de Cardex, pero todo eso hay que llevarlo en original y por lo tanto esta parte demandada no se opone en ningún momento. ¿Ok? Muchas gracias, licenciado. Acérquese, por favor. Bueno, aquí le pedimos alguno. Le hace la copia para firmar y esta la copia para ella. En cuanto a medios probatorios, se amplía en cuanto a hechos sujetos a discusión y en cuanto a pretensiones. Como consecuencia de ello, ¿verdad? Estas ampliaciones están dentro de las contenidas en el artículo 338 del Código de Trabajo como facultad para ustedes como entidad demandada para poderse acoger al plazo, reprogramar la audiencia para poder prepararse en cuanto a las nuevas pretensiones. Caso contrario, ustedes pueden evacuar en este mismo momento la audiencia conferida. Les voy a preguntar en su momento, en cuanto a los medios de prueba que han sido ofrecidos, dentro de estos medios de prueba que se han relacionado en esta ampliación, se incorporan documentos que deben ser exhibidos por ustedes como entidad demandada, de los cuales se ha pedido documentos por informe que deben enviarse a órganos jurisdiccionales. De esta forma se soluciona el agravio que se había invocado dentro de la enmienda del procedimiento. Por lo tanto, debe librarse los oficios respectivos a efecto de que los órganos jurisdiccionales que se han invocado en los incisos A, B y C del ofrecimiento de prueba, informen o remitan de acuerdo a las peticiones formuladas, esto de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Trabajo, debiendo librarse los oficios respectivos. En cuanto a los documentos en poder de la entidad demandada, dentro de este caso se les combina a ustedes, ¿verdad? Si ustedes se acogen al plazo, vamos a señalar una audiencia, que en esta audiencia se fije la obligación de exhibir los documentos que han sido relacionados en el punto 7.1.2 del ofrecimiento de medios probatorios. Esto refiere los indicados en la demanda, la tarjeta de responsabilidad de activos fijos, tarjeta de responsabilidad de bienes fungibles y copia de los registros de controles diarios. Estos documentos deben ser exhibidos, por favor, en original y una copia simple para agregar al proceso para el análisis de la sentencia. Muy bien. Les pregunto, ¿ustedes desean evacuar la audiencia en este momento o se acogen al plazo para poder preparar la contestación de la demanda? Nos acogemos al plazo, señora jueza. Muy bien, vamos a buscar entonces una audiencia. Gracias, ya la tenemos. El día 5 de septiembre del año 2017 a las 10 horas con 30 minutos, 10 horas con 30 microviado en cuanto a la resolución. Adicionalmente, pues para esta audiencia esperamos ya tener el informe que ustedes han pedido como medio probatorio y quedan combinados ustedes a la exhibición de los documentos bajo las reglas establecidas de conformidad con lo establecido en el artículo 353 del Código de Trabajo. En cuanto a la plica, la confesión judicial por informe, la plica que se va a desarrollar es la plica que obra dentro del expediente por no haber sido variada. A menos que ustedes deseen variar la plica. ¿Van a variar la plica o van a continuar con la misma? Muy bien. Entonces la plica ya obra dentro del expediente y esta será la dirigida de acuerdo al medio de prueba de confesión judicial por informe que ha sido solicitado. Muy bien. Los mismos apercibimientos establecidos en la resolución que se ha citado y los combinados en el artículo 335 del Código de Trabajo. Les agradezco mucho a todos por su comparecencia. Quedan ustedes legalmente notificados de las decisiones judiciales en esta audiencia y finalizamos con esta audiencia. Los espero el 5 de septiembre del 2017 a las 10 horas con 30 minutos. Vamos a dar inicio con la audiencia señalada para el día de hoy. La carpeta con identificación 1173-2017, 1412. Señalada para el día de hoy, la carpeta con identificación 1173-2017, 1412, a cargo de la jueza Catalina Reyes Mejía Aguilar. Damos inicio con la audiencia del día de hoy.
5 de septiembre del año 2017, la hora de inicio lo marcada dentro del sistema. Vamos a verificar la presencia de las partes en la sede del juzgado séptimo de trabajo y previsión social. La parte actora se encuentra presente. Buenos días, señor Bautista. ¿Cuál es su nombre completo, por favor? Buenos días, honorable juez. Janet Giovanni Bautista López. Muchas gracias. El documento de identificación lo ha tenido a la vista y puesto y que ha sido requerido por parte del señor Bautista dentro de este caso. Hay requerimientos y notificaciones pendientes. Solo le suplico, por favor, no legalmente notificados en esta audiencia. El resto de actuaciones que tenemos pendientes dentro de este caso es el requerimiento de informes que fueron ofrecidos como medios de prueba. Estos serán puestos en conocimiento de todas las partes en el momento del diligenciamiento de los medios de prueba. Por lo tanto, hemos pues agotado dentro de este caso las notificaciones pendientes. Vamos a entrar a la audiencia y sus efectos. Muy bien, vamos a agotar las fases procesales. En la audiencia pasada, la fase de la ampliación fue agotada, mas no obstante, en virtud de no estar contestada la demanda hasta este momento, fue la parte actora ampliar la demanda. ¿Tienen ampliaciones novedosas? Ya no, señora juez. Ratificamos la demanda, la ampliación de la demanda, y ya no tenemos una nueva ampliación. Muy bien. En virtud de lo anterior, damos por agotada esta fase. Pasamos a la segunda de las fases, que es la fase de la contestación de la demanda. Señora juez, Sí. previo a pasar a esta etapa, nosotros queremos interponer de conformidad con el artículo 365 del Código de Trabajo, recurso de apelación en contra de la resolución que rechaza la nulidad. Exponemos nuestros motivos cuando se eleven los antecedentes al tribunal competente. Muy bien, licenciado. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 66 y 67 de la Ley del Orden Judicial, se admite para su trámite la apelación interpuesta en contra de la resolución dictada en esta audiencia de fecha 7 de julio del año 2017. No es utilizada la norma específica del Código de Trabajo en virtud de que no constituye una resolución final, pero dentro de este caso la resolución ha utilizado las facultades establecidas en el artículo 66 y 67 de la Ley del Organismo Judicial, por lo tanto es aplicable la norma específica. Se va a otorgar el recurso de apelación sin efectos suspensivos y será elevado los autos a la sala jurisdiccional para lo que la sala considera. Pregunto, ¿por qué no tiene efectos suspensivos? ¿Por qué no suspende el proceso? Porque ellos apelaron. Sí, apelaron, pero ¿por qué no causa efectos suspensivos? Porque es una sentencia o un auto. Fundamento, muy bien, fundamento. 300, pero ahorita. ¿367? Exacto, 367, ¿qué? Tercero. Párrafo. ¿Segundo o tercero? Segundo párrafo. Segundo párrafo, ¿qué dice? Produce efectos suspensivos la apelación contra las sentencias y autos que pongan fin al juicio. Ok, ese auto que está prácticamente ella resolviendo, pregunto, ¿es una que puso fin la resolución de la nulidad, puso fin a lo que es el proceso o no? No. Ah, ok. No. Entonces, por eso es sin efectos suspensivos. ¿Ok? Continúa el proceso. Bien. En cuanto al recurso interpuesto y el otorgamiento del mismo sin efectos suspensivos, quedan ustedes legalmente notificados en esta audiencia. El original será elevado y el duplicado continuará sirviéndonos para poder tramitar el juicio. Muy bien. Eso es lo que dice en el segundo párrafo, ¿verdad? Del 367 al final. Cuando la apelación es de la que no procede efectos suspensivos, el tribunal elevará los autos originales. ¿Se queda ella con los originales o con los duplicados? Continúa con el duplicado. Correcto. El original es el que sube a la sala, ¿verdad? Y continuará conociendo con el duplicado en primera instancia. Muy bien. Muchas gracias, licenciado. Lo escucho. En cuanto a la fase de la contestación de la demanda, ¿verdad? Por este medio vamos a interponer excepción dilatoria de demanda defectuosa. ¿Puedo entregarle? Ah, sí, por supuesto. Ok. Para el que tenga el libro, por favor, váyase a la página, ahorita le digo, 113.
Si hablamos de las excepciones procesales emergen como un escudo jurídico estratégico, donde el demandado despliega argumentos técnicos para desarticular la pretensión judicial, cuestionando bien sea la legitimidad, sustancial de la reclamación o los mecanismos formales de su representación, con el propósito fundamental de neutralizar o interrumpir o desvanecer la acción emprendida. O sea, de eso se trata, interrumpir, desvanecer lo que es la acción emprendida, configurándose como una herramienta defensiva que permite cuestionar integralmente la estructura y el fundamento de la demanda. Concepto de excepciones. Con el concepto del derecho laboral, las excepciones se refieren a los medios de defensa que pueden interponer el demandado, generalmente, obviamente, el empleador, ¿verdad? La parte demandada, para oponerse a las pretensiones del trabajador. Estas excepciones buscan evitar o limitar la procedencia de la demanda laboral, ya sea cuestionando la validez de los hechos alegados, la competencia del tribunal o la aplicación de la ley. Actitudes del demandado. Existen las excepciones dilatorias. El proceso laboral son aquellas que tienen como objeto suspender, paralizar temporalmente el proceso sin entrar a analizar el fondo del asunto. Sus características son: sirven para depurar el proceso, se interponen antes de contestar la demanda, puede presentarse de forma oral o escrita y se resuelven en la misma audiencia cuando sea posible. Si vamos al Código de Trabajo, nosotros la excepción las encontramos en el artículo 342. Váyase al 342, por favor. Si usted se da cuenta, aquí hay dos tipos de excepciones. Vamos a encontrar en el primer párrafo excepciones dilatorias y en el segundo párrafo vamos a encontrar las excepciones perentorias. Entonces póngale usted como título excepciones dilatorias y el segundo párrafo excepciones perentorias. Usted me avisa. ¿Ya? Ya. Sí. Ok. Previamente a contestar la demanda o la reconvención en audiencia señalada para el efecto, se opondrán y aprobarán las excepciones dilatorias. Aquí hay un previamente, o sea, antes de decir, mire, contesto la demanda en sentido negativo, lo que tengo que decir es excepciones dilatorias, salvo las nacidas con posterioridad, que se pondrán a interponer hasta antes de que se dicte la sentencia en segunda instancia. En este último supuesto, la prueba de ellas se recibirá en audiencia más inmediata que se señale para la recepción de la prueba del juicio o el auto para mejor proveer. Si ya se hubiera agotado la recepción de estas pruebas, las excepciones perentorias se opondrán con la contestación de la demanda. Si fuera una excepción perentoria, primero se presenta la contestación de la demanda y posteriormente se menciona las excepciones perentorias. Se opondrán con la contestación de la demanda o la reconvención, pero las nacidas con posterioridad, las de 1, pago, 2, prescripción, 3, cosa juzgada y 4, transacción. Se podrán interponer en cualquier tiempo, mientras no se haya dictado la sentencia en segunda instancia. Debiendo igualmente recibir las pruebas de la misma en audiencia más inmediata que se señale para la recepción de las pruebas, en el juicio o en el auto para mejor proveer si ya se hubiera agotado la recepción de las pruebas. Ahora bien, esa es la forma de presentar las excepciones. Estamos hablando de dilatorias antes de contestar la demanda y perentorias después de contestar la demanda. Pero ¿cómo se deben de resolver? En el artículo 343 encontramos que el juez debe resolver en la primera comparecencia las excepciones dilatorias, a menos que al
que corresponda oponerse se acoja a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo siguiente, lo que hará constar en cuyo caso el juez suspenderá la audiencia y señalará otra para la recepción de las pruebas pertinentes y la resolución de las excepciones. En este caso, si se va al artículo 344, segundo párrafo, ponga en grande plazo para contradecir las excepciones. Este plazo es un plazo de 24 horas. Sí o sí, tiene que contestarla usted dentro de ese plazo. Si no, prácticamente, pues quedaron sin lugar alguno. Dentro de las 24 horas siguientes a la audiencia, el actor puede ofrecer las pruebas pertinentes para contradecir las excepciones del demandado si no lo hubiera hecho antes. En el caso de las excepciones interpuestas contra la reconvención, se observará lo dispuesto en el párrafo anterior. Ok. Entonces, en este caso, el plazo que tiene para resolver son 24 horas, salvo que quiera acogerse a este plazo, ¿verdad? De lo contrario, puede contestarla de una forma inmediata. Ok, ahora vamos a seguir. Complicado y la otra parte, y no sé si me permite elaborar un poco sobre lo que Por supuesto, licenciado. Bueno, principalmente comparecemos a interponer excepción previa o excepción dilatoria de demanda defectuosa. Porque él menciona primero previa y después menciona dilatoria. Chicos. Chicos, les pregunto. Vamos a ver, no pueden hablar, creo. Esperen, vamos a ver. ¿O sí pueden? A ver, ¿por qué menciona él previas y después dice dilatorias? Sí, para contradecirlas, pero vamos a ver, no pueden hablar, creo, vamos a ver. No sé si pueden hablar. Así, licenciada. Ahora, ok. Dígame. ¿Por qué él menciona, dice previas y después dice dilatorias? Simple. Porque en civil, las excepciones, las primeras antes de contestar la demanda, se conoce con el nombre de ¿qué? Dilatoria. No. Dilatorias Acciones estamos en previas. laboral. Previa. Miren, no me vayan a confundir esa parte. Usted no va a ir a decir dilatorias a un juicio civil. ¿Sí? Usted no va a decir dilatorias. Ahí va a decir ¿qué? ¿Excepciones qué? Previas. Previa. Ok. Previa. Si estamos en un juzgado de trabajo, ¿será que va a decir previas o va a decir dilatorias? Dilatorias. Ok, no vayan a confundir esos dos términos, ¿sí? Ok. Contra la ampliación de la demanda de la parte actora en el sentido siguiente. El Código de Trabajo en el artículo 342 establece que se puede interponer excepción dilatoria de demanda defectuosa contra las demandas que no cumplan los requisitos. El artículo 332, literal, y del Código de Trabajo establece que entre los requisitos de la demanda está la enumeración de los medios de prueba con los que se acreditan los hechos. Y asimismo, el artículo 356 del Código de Trabajo establece que los tribunales de trabajo no admitirán pruebas contrarias a derecho o impertinentes. En el presente caso, nosotros consideramos que la prueba no está ajustada a derecho porque no está regulada en el Código de Trabajo, y asimismo consideramos que no es una prueba pertinente porque no se pretende probar ningún hecho controvertido que es del presente caso. En tal sentido, nosotros solicitamos, asimismo queremos agregar que lo que la parte actora pretende con este medio de prueba es que la jurisprudencia se le dé un valor probatorio, lo cual no es técnico. De esa cuenta, nosotros solicitamos que se declare con lugar la excepción de demanda defectuosa y en consecuencia se rechacen los medios de prueba identificados con los signos D, E y F del apartado 7.3 del Memorial de Expresión de Demandas presentado por el actor. Muchas gracias, licenciado. ¿Desea usted hacer alguna otra argumentación?
Solo eso. Muchísimas gracias, señora juez. Muy bien. En virtud de lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 342 del Código de Trabajo, se admite para su trámite y previamente al contestar la demanda se tiene por interpuesta la excepción dilatoria de demanda defectuosa interpuesta por la parte demandada. De esta excepción, procede concederles a ustedes 24 horas de audiencia a efecto de que puedan ofrecer pruebas. Si usted... ¿Cuál es el fundamento de esas 24 horas? 344, segundo párrafo. Ok, ¿por qué? Porque usted puede acogerse al plazo de ley. Si quiere, la puede evacuar, pero si no, tiene 24 horas para poderse oponer. Ustedes lo consideran pertinente, ¿verdad? Les exhorto para que la audiencia que se ha conferido pueda ser evacuada en este mismo momento, ¿verdad? A efecto de poder resolver la excepción dilatoria que se ha interpuesto como demanda defectuosa por la parte demandada. Como consecuencia de ello, ¿verdad? Dentro de este caso no existe ofrecimiento de medios de prueba, sino por el contrario, todo es una argumentación de derecho. Por lo tanto, ¿verdad? Lo demás será resuelto en su momento procesal oportuno. Esto se resuelve de conformidad con lo establecido en los artículos 338, 342 y 300. Ok. Existe lo que es cuando el Código de Trabajo no me da a mí, pues un listado de cuáles son las excepciones. Por el 326, lo que es el artículo que yo puedo utilizar, el Código Procesal Civil y Mercantil, yo puedo encontrar el listado de las excepciones, que se lo encuentro en el 116 del Código Procesal Civil y Mercantil, ¿sí? Bueno, entonces, si hablamos, por ejemplo, en el 116 del Código Procesal Civil y Mercantil, encontramos la incompetencia. Les voy a dar ciertos artículos, por favor los relacionan con cada una de las excepciones, que son artículos con los cuales ustedes pueden utilizar para poder incluso hasta solicitar, hacerlos o sea, relacionar en sus memoriales. Incompetencia, por favor, colóquele 62 de la ley del organismo judicial. El cual dice: competencia. Los tribunales solo podrán ejercer su potestad en los negocios dentro de la materia, el territorio que se les hubiere asignado, lo cual no impide en los asuntos que conozcan puedan dictar providencias que hayan de llevarse a efecto en otro territorio. 121 del Código Procesal Civil y Mercantil. El 121 dice: la resolución de las excepciones previas. Previas estamos diciendo que es ¿en qué materia? Civil. Ok. Civil. Laboral, dilatorias. Ya no me lo vaya a confundir. El juez resolverá en un solo auto todas las excepciones previas si éstas se hallare la excepción de incompetencia y el juez declare infundada, se pronunciará sobre las otras excepciones previas en el mismo auto. Si la incompetencia fuera declarada con lugar, el juez se abstendrá de decidir las restantes hasta que obviamente quede ejecutoriada la resolución recaída en una materia de incompetencia. Si en este caso también podemos relacionar el 135 al 138, que es el trámite de los incidentes en relación a lo que es la ley del organismo judicial. La litispendencia. Con la litispendencia puede relacionar el artículo 540 del Código Procesal Civil y Mercantil. Este dice así: litispendencia. Cuando la demanda entablada en un proceso sea igual a otra que se ha entablado ante un juez competente, siendo unas mismas las personas y las cosas sobre las que se litiga, se declarará la improcedencia del segundo juicio y se condenará al actor en costas y daños y perjuicios. Buenas noches. ¿Qué artículo es ese? 540, Código Procesal Civil y Mercantil. Demanda defectuosa. ¿Por qué nosotros podemos alegar una demanda defectuosa? Bueno, vayas al artículo 109
del Código Procesal Civil y Mercantil. Aquí nosotros encontramos la omisión de los requisitos legales. Los jueces repelarán de oficio las demandas que no contengan los requisitos establecidos por la ley. En este caso, si estamos hablando de una demanda laboral, ¿cuál es el artículo que tengo que revisar? ¿El 330 y qué? 332. Es correcto. Entonces, yo tengo que verificar si la demanda llena los requisitos del artículo 332. Falta de capacidad legal. Eso está fácil. ¿Cómo me pondría a fundamentar usted la falta de capacidad? ¿Que es menor de edad o no tiene DPI? Ah, pero como abogado, ¿cómo me la puede fundamentar? Muy bien, pero ¿cómo me la puede fundamentar? Civilmente incapaces. Correcto, ya Artículo vamos. 8 del Código Civil. Exacto. Artículo 8 y 9 del Código Civil, ¿verdad? Estamos hablando que hay capacidad ¿de qué? ¿De qué? Hay dos tipos de capacidad. De goce y de De ejercicio. goce. Ejercicio. Exacto. Sin miedo, ustedes pueden. Muy bien. Si hablamos de falta de personería, vamos al artículo 45 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Qué artículo dijo, perdón, Lick? 45. Pero, El Código Procesal ¿personería o personalidad, perdón? Personería. Artículo Gracias. 45. Justificación de la personería. Los representantes deberán justificar su personería en la primera gestión que realicen acompañando el título de su representación. O sea, usted no sabe si en algún momento usted va a trabajar para alguna entidad, sí o sí, es un requisito. No se admitirá a los tribunales credenciales de representación que no esté debidamente registrado en las oficinas respectivas. Si hablamos, por ejemplo, en relación a lo que es el artículo, si hablamos de caducidad, prescripción, cosa juzgada, con caducidad podemos relacionar el artículo 251, Código Procesal Civil y Mercantil. Caducidad. Estamos hablando de tiempo, ¿verdad? Las acciones interdictales solo podrán interponerse dentro del año siguiente a la fecha en que ocurrió el hecho que las motiva. Si el demandante no fuere un propietario, deberá citarse a este dando audiencia por 3 días. Si hablamos en relación a la siguiente excepción, te lo digo, que es prescripción, puedo relacionarlo con el artículo 150 del Código Procesal Civil y Mercantil. No se permitirá, en este caso, los testigos, ¿sabes? Pero consultas, un segundo. Creo que este lo anoté mal, permítanme un segundo. Este no es el 150. Le voy a corregir el artículo el día miércoles. Y la cosa juzgada la puede relacionar con el artículo 153 de la ley del organismo judicial. ¿Por qué? Porque la cosa juzgada prácticamente son sentencias. Las sentencias, pues obviamente consentidas expresamente por las partes. Entonces, ahí es a que nos podemos sustentar lo que es la cosa juzgada. Y la transacción la podemos sustentar con el artículo 2151 del Código Civil. Recuerde que todos esos artículos se los estoy dando porque yo quiero, porque le estoy enseñando cómo sustentar su excepción.
porque es muy Perdona, licenciada, profesional. 2100, ¿qué dijo, licenciada? Perdona. 1151 del Código Civil. Gracias. Ok. Perdón, Leida, ¿qué artículo dijo de caducidad? De caducidad 251 Código Procesal Civil y Mercantil. Gracias. Bueno, sigamos pues. Licenciada, disculpe, ¿y del fundamento de la prescripción cuál dijo? Del fundamento de la prescripción es 150, pero se lo voy a fundamentar. Perdón, se lo voy a fundamentar el miércoles. Usted legalmente. Ok, gracias. Esta decisión que dice. Muy bien. Como les he mencionado, pues tienen ustedes el plazo de 24 horas. Pueden evacuarlo en este mismo momento o acogerse al plazo. ¿Cuál es la decisión de ustedes como parte actora, licenciados? No, señora juez, nosotros preferiríamos evacuarla en este momento por el contenido y contexto de la excepción dilatoria interpuesta y en cuanto a la jueza, la honorable juez nos dé la... Mire, pues, ¿saben por qué se lo quería dar en relación al día miércoles? Porque acuérdese que no voy a confundir la prescripción de un juicio laboral con un juicio en civil. Entonces le quiero hacer como que un cuadro comparativo de las dos tipos de prescripción. ¿Cuál es la prescripción en laboral para una demanda? 30 días. Ah, vale. Entonces, ¿qué tengo que utilizar? Chicos, ¿qué tengo que utilizar? Eso lo vieron ustedes el año pasado. Váyase al artículo 258. Ahí usted va a encontrar todas las prescripciones. Pero por eso es que no quería dárselo, porque quiero dividir si de una forma civil y de una forma laboral, para que usted sepa cómo sustentarlo. Pero al menos en laboral, los artículos que usted tiene que utilizar, ¿dónde los va a encontrar? 258, 259, 260, 261 y 262. ¿Estamos? Sí. Sí, Sí, licenciada. licenciada. También llega el 263, 64 y el 265, ¿sí? Entonces, en este caso, por eso quería hacerle un cuadro cuando es civil y cuando es laboral, pero es más o menos para que vaya a tener una idea. No me vaya a confundir los plazos de un juicio con otro, ¿ok? Palabra nuevamente, procederemos a evacuarla en este momento. Te escucho, licenciada. ¿Les tengo unos minutos para poder organizar sus ideas? Correcto, señora juez. Si usted nos puede dar unos cuantos minutos, evacuaremos inmediatamente. Por supuesto, licenciada, no se preocupe. Muy bien, renovamos con la audiencia. Licenciado, los escucho. Gracias, señora juez. Seré yo quien expondrá brevemente este tema. Hemos recibido entonces en la audiencia que se nos confiere para evacuar la excepción que se denominó dilatoria de demanda defectuosa. Bajo su contenido y bajo su contexto manifestamos lo siguiente. Nos oponemos a tal excepción dilatoria de demanda defectuosa en virtud, señora juez, que en primer término no reúne los requisitos para entorpecer el correcto procedimiento del proceso laboral. De fondo, manifestaremos que lo que pretende la excepción dilatoria de demanda defectuosa es, en un momento no oportuno y en un momento incorrecto del presente proceso, evacuar los argumentos por los cuales se está inconforme respecto de la resolución recientemente notificada de la señora juez. Es decir, pareciera que esta excepción de demanda de excepción dilatoria de demanda defectuosa corresponde a los argumentos de la apelación, por lo cual se está inconforme con la resolución de fecha 7 de julio de 2017. Digo lo anterior, señora juez, porque se plantea y se presenta a la señora juez que por el hecho de considerar unilateralmente la parte que plantea la presente excepción, que el medio de prueba pudiera ser impertinente, primero no es el momento oportuno para esgrimir tal situación,
la honorable juez lo considerará en su momento, y no es el momento o no es prudente y técnico señalar de defectuosa una demanda porque un medio de prueba lo considerara yo impertinente para mis intereses, en primer lugar. En segundo lugar, al contrario de lo que se señala en el memorial, perfectamente la ley permite este medio de prueba, porque se argumenta en alguna parte del memorial que es contrario a derecho el medio de prueba solicitado y perfectamente lo permite, y lo ha dicho la honorable señora juez en la resolución 7 de julio de 2017. Por eso digo que parecieran estos argumentos de inconformidad con una resolución más atinentes o encuadrables a una apelación, como la que entiendo se ha planteado, y perfectamente permite la normativa procesal laboral ordinaria, como la normativa específica en el 183 del Código Procesal Civil y Mercantil, que por integración se conoce el medio de prueba que se está solicitando. Igualmente, señora juez, sumo a los argumentos esgrimidos el propio artículo 345 del Código de Trabajo, que perfectamente permite y habilita este medio de prueba, el artículo 183 del Código Procesal Civil y Mercantil, y como cierre, digamos, de la no viable excepción dilatoria de demandas defectuosa, podemos ver que las peticiones de fondo que revisten el memorial solicitan que se declare de fondo con lugar un apartado de pruebas que no existe en los literales D, E y F de la ampliación, dado que están esbozados y manifestados en la ampliación de demandas, si es correcto, el numeral 7.1.3, pero en las literales A, P y C, no D, E y F. Por lo tanto, hasta la petición de fondo que se le hace es incongruente y no corresponde a medios de prueba que sean solicitados por parte de mi patrocinado. No tendrá la señora juez más, después de su honorable criterio y consideración, declarar sin lugar la presente excepción dilatoria. Pretendemos probar lo anterior, dado el planteamiento que se hace con las constancias procesales del expediente. Solicitamos entonces se tengan como prueba para nuestra oposición a esta excepción dilatoria de demanda defectuosa el propio memorial que solicita la excepción, y que la señora juez advierta que en su petición de fondo no es congruente con el objetivo. Igualmente, señora juez, si estuviesen congruentes los literales D, E y F que no existen en el documento de memorial de ampliación de demanda, tampoco es el alcance de una excepción dilatoria que, como lo manifiesta en el memorial, y cito textualmente, oportunamente se dicte autodeclarando con lugar la excepción dilatoria de demanda defectuosa y en consecuencia se rechacen los medios de prueba identificados en los incisos D, E y F, apartado 7.1.3 del memorial de ampliación de demanda. No ese es el alcance de una solicitud mediante una excepción dilatoria de demanda defectuosa que se rechace puntualmente medios de prueba, y para conclusión, digamos, de ese asunto, ni siquiera esos medios de prueba están numerados en nuestro memorial de ampliación de demanda. No tendrá más la señora juez que rechazar la presente excepción dilatoria de demanda defectuosa, y tal y como lo establece la normativa laboral, aprovechamos de una vez a solicitar a la señora juez que, si es su consideración declararla sin lugar, continúe con la presente celebración de juicio oral para el que estamos citados y acudidos. En resumen, se declare sin lugar la excepción dilatoria de demanda defectuosa bajo los argumentos esgrimidos, y solicitamos que sean tomados como medios de prueba para la presente excepción las constancias procesales del expediente, las presunciones legales y humanas, por supuesto, para que la señora juez considere el rechazo de la presente excepción. Solamente, señora. Muchas gracias. En virtud de lo anterior, se tiene por evacuada la audiencia conferida a la parte actora sobre la excepción dilatoria de demanda defectuosa. Para el efecto, en este momento vamos a proceder a resolver. Solo les suplico unos momentos. Voy a terminar de analizar la norma y en un momento